Hola mis hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo que vamos a estudiar hoy del libro del Apocalipsis, el capítulo número 17. Gracias a todos por estar pendientes de estos estudios, ¿sí? Eh, Hoy vamos a hablar acerca de la gran ramera, ¿sí? Dice que aquí que es una mujer que está montada en la bestia, es la presentación que se le hace a esta mujer en el capítulo 17. Pero sabemos que es un simbolismo. Esta gran ramera no es una mujer como tal, es una organización más bien religiosa la que se presenta en este capítulo 17. Entonces, vamos a iniciar leyendo del verso 1 al 2 y vamos a ver cuál es la sentencia que el Señor le da a esta gran ramera. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí lo que tenemos es una sentencia contra esta mujer, ¿sí? Este es un veredicto judicial de Dios contra ella, es como una especie de ejecución, ¿sí? ¿Y cuál es la razón de este juicio? Dice aquí que la Biblia la describe como una gran prostituta, como una gran ramera, ¿sí? ¿Y qué es eso? Una mujer que vende su cuerpo, ¿sí? Pero en este caso, en este contexto, sería una prostitución espiritual y de esto es de lo que se le acusa a esta mujer. ¿Sí? ¿Y en qué consiste este tipo de fornicación espiritual? Básicamente en que el pueblo ha dejado a Dios, a el esposo auténtico, por ir detrás de quién? De sus amantes, que en este contexto son los dioses falsos. Entonces, ya habíamos dicho que esta gran ramera no es más sino una organización religiosa. Entonces, miremos que aquí, como sistema religioso en Babilonia, surge mucho antes del cristianismo, ¿sí? Entonces miremos que de acuerdo a la historia, y aquí tenemos que decir de la historia y que también un poco de leyenda, dice que de acuerdo con la historia religiosa, la religión babilónica, que es la que se habla aquí, con esta gran ramera, fue establecida por la esposa de Nimrod. Recordemos que Nimrod era el bisnieto de Noé, ¿sí? Entonces, dice que esta religión fue establecida por esta mujer que se llamaba Semiramis. Dice, ella era una sacerdotisa de la adoración a los ídolos y dice la historia que ella da a luz un hijo, el cual ella dijo que había concebido de manera milagrosa. El hijo de esta mujer, Semiramis, se llamaba Tamuz y él era considerado un salvador. Entonces, eh, se dice de él, de Tamuz, que él fue muerto por un animal salvaje y que luego milagrosamente volvió a la vida. ¿Sí? En el nombre cananita para esta palabra Tamuz o el nombre de Tamuz, fíjense ustedes que es Baal. Entonces miren de dónde hasta dónde se remonta esta sociedad religiosa babilónica, hasta los tiempos bíblicos con la esposa de Nimrod, el nieto de Noé. Entonces miremos, ya vamos viendo hasta dónde se remonta esto que nosotros estamos estudiando en la tarde de hoy. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el versículo, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ya hemos hablado anteriormente que cuando la Biblia se refiere a las aguas, al mar, se refiere a todas las naciones. Ella está sentada sobre todas las naciones, que son las aguas que la palabra habla. De manera que esta organización tiene
poder universal, tiene un carácter internacional y universal. Quiere decir que va a tener el manejo en la parte religiosa y va a tener alcance mundial y universal. Entonces eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice que ella aparece montada en una bestia sobre muchas aguas, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esta es la unificación de todas las religiones idólatras, ¿sí? Aquí se representa el catolicismo, el protestantismo, y es decir, son como una mezcolanza de religiones, de todas las religiones del mundo. Y aquí vamos a detenernos un momentico para tratar de explicar esto un poco mejor. Resulta, mis hermanos, que cuando llegue el tiempo de la tribulación, estamos hablando de la primera parte de los primeros 3 años y medio, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando ocurra el arrebatamiento, en ese momento, las personas que queden, porque habrán, no todos serán salvos, y eso cuentan los cristianos, los evangélicos, los testigos de Jehová, los católicos, o sea, los judíos, o sea, todas esas personas que decían ser del Señor, pero que en ese momento se queden y ¿qué va a pasar con ellos? Dicen aquí, de acuerdo a lo que leemos en esta parte de la Biblia, dice que todos ellos formarán un conglomerado y se unirán, ¿sí? Porque ellos dicen ser de un mismo Dios. Es decir, cada uno de ellos tiene una denominación diferente, pero a la larga dicen que creen en el mismo Dios, ¿sí? Esto es lo que se conoce como ecumenismo. ¿Sí? Y ya la palabra ecumenismo no es ajena a nosotros. Miren que nosotros hemos podido ver en la actualidad que ya hay ciertas divisiones que hablan acerca de la reunión de todas las iglesias, porque dice, el cristiano adora a Dios, el testigo de Jehová adora a Dios, el judío adora a Dios, y dice, es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, pues si es el mismo Dios, pues juntémonos y adorémonos. Entonces, eso es lo que la Biblia llama ecumenismo. Entonces, cuando llegue este momento, esta parte que estamos aquí, de la gran tribulación, ¿sí? Esta parte, cuando el Señor dice de esta ramera, que ya sabemos que es una organización religiosa, pasará esto. Entonces, cuando ya la iglesia de Cristo no esté, todas pretenderán reunirse y de hecho lo hacen así, bajo el estandarte de que todas adoran a un mismo Dios. Básicamente es lo que esta primera parte quiere decir. Entonces, esto es lo que va a suceder en ese momento cuando ya la iglesia de Cristo no esté. Entonces, ¿cómo lleva a cabo su misión esta gran ramera? Nos lo dice la misma palabra. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice la palabra que ella logrará embriagar a los moradores de la tierra con un sistema idólatra que a la larga es un sistema antibíblico, un sistema antidios, ¿sí? Más o menos así. Entonces, de la misma manera, como una persona, los hombres se embriagan, normalmente que se emborrachan y ustedes saben que cuando una persona toma, no se pertenece porque se embriaga y no sabe qué es lo que hacer. De esa misma manera, por eso es que la Biblia dice, se embriaga con el vino de la fornicación, porque estarán detrás de esa organización religiosa, ¿sí? Y estarán como personas borrachas, andando detrás y haciendo, creyendo que están haciendo algo bueno, cuando en realidad lo que están haciendo es ir en pos del anticristo de la bestia. Por eso la Biblia dice que ella va a embriagarlos con el vino de su fornicación. Y esta parte ya había sido anunciada por el profeta Jeremías. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 51, verso 7, miren lo que dice la palabra. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron en los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. Entonces mira que ya esto había sido profetizado en el libro de Jeremías, lo que iba a suceder cuando esta organización embriagara a los hombres, por llamarlo de alguna manera, porque iban a ir todos en pos del enemigo. Y sigue diciendo el versículo 2, quedé asombrado, dice Juan, con gran asombro. Entonces, ¿por qué será que Juan se asombra? Recordemos que en el tiempo en que le he revelado a Juan esto que estamos nosotros estudiando, la iglesia sufría de persecución.
Pero la persecución que la iglesia sufría en ese momento es algo muy distinto a lo que Juan vio, porque en ese momento la iglesia, los seguidores del Señor sufrían persecución a causa de la palabra. Aquí en esta visión de Juan, Juan ve que las personas voluntariamente se van detrás del enemigo. Entonces, ese es el asombro que dicen los maestros Juan tiene, porque voluntariamente las personas toman la decisión de apartarse del Señor y irse en pos de esta mujer, de esta ramera, de esta organización religiosa. De ahí es donde está el asombro de Dios. Y hay otra cosa que a considerar, y es que recordemos que si hay en la historia, esto ya lo habíamos comentado cuando estuvimos hablando de Daniel, estudiando el libro de Daniel, es que si hay en este mundo o en la historia de la humanidad una organización que tiene entre pecho y espalda millones de vidas sacrificadas, definitivamente es la iglesia tradicional. Recordemos que en la antigüedad ellos bajo la fachada, digámoslo así, o el nombre de la Inquisición, esta iglesia logró cobrar bastantes vidas. Entonces no es también de extrañar que la Biblia mencione que ella se embriaga con la sangre de los santos. Hay una parte que la Biblia dice así. Y recordemos eso, de que a través de la historia nos enseña que bajo esa premisa de la Inquisición, esta iglesia logró sacrificar muchas, pero que muchas vidas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de estar leyendo lo que estamos haciendo en este momento. A partir del verso 3 y 7 de este libro, de este capítulo 17, en el verso 3 y 6, está la descripción de esta gran ramera. Dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces miren que aquí está, eh, dice la palabra, la describe, dice que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Entonces, ¿quién es esta bestia? Ya nosotros hemos estudiado quién es esta bestia, lo estudiamos en el capítulo 13 de este mismo libro, ya nosotros sabemos quién es. ¿Sí? Ya nosotros sabemos quién es la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí ya vamos a ir mirando la asociación directa que hay entre esta mujer y la bestia. ¿Sí? Esta unión se puede interpretar como que la bestia sustenta a la mujer o que la mujer está controlando a la bestia, porque miremos que ella dice la palabra que viene montada sobre la bestia, ¿sí? Entonces, vemos que hay una relación entre esta organización religiosa y el Estado, ¿sí? Y eso es algo que no es ajeno a nosotros, porque miremos que hoy en día también es así. La iglesia tradicional tiene mucho que ver con los estados alrededor del mundo. Todavía de pronto no tiene como anteriormente el imperio romano, como lo veníamos viendo en el libro de Daniel, pero actualmente vemos la relación de importancia que esta religión tiene alrededor del mundo. Y el líder que tiene injerencia en las decisiones que se toman en el mundo. Entonces miremos que no es de extrañar que aquí el Señor lo vuelva a repetir. Es como una unión, una alianza que tiene esta mujer, que viene siendo la organización religiosa con la bestia, ¿sí? Con el anticristo, con el enemigo. Tiene como una asociación. Y eso, lo que se va a ver en ese momento, lo hemos venido nosotros viendo a través de la humanidad, en la historia de la humanidad, la unión entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, lo que nos dice el Señor. Dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia, de su fornicación, y luego dice que tiene un gran misterio colocado en su frente, un nombre escrito.
¿sí? Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en cuanto a este nombre, nosotros podemos recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia. Primero, el desafío a Dios, que con la torre de Babel, recordemos quién hizo esto, Nimrod, del que hablábamos ahorita. Esto está en Génesis capítulo 11, verso 1 al 9. El desafío a Dios que lanza este personaje de Nimrod con la torre de Babel. También encontramos las falsas religiones y la idolatría. Recordemos que Babilonia era un centro de adoración pagana. Y eso excedía lo que nosotros podemos pensar en nuestra mente. Decir que eran idólatras y supersticiosos es decir poco, con todo lo que ellos practicaban, hechicería, magia, culto y todas esas cosas que nosotros podemos pensar con respecto a los demonios y demás. También había en ellos orgullo, crueldad, opulencia, vicio, eran esas señales de la identidad babilónica. Si nosotros vamos a Habacuc, capítulo 1, versos 5 al 11, ahí nosotros vamos a encontrar en ese porción de la Biblia cuáles eran las cualidades que tenía la Babilonia de su momento, que hace semejanza a lo que estamos estudiando en el día de hoy. Y también recordemos que Babilonia fue el lugar donde Israel fue llevado a su exilio. Ellos fueron los que destruyeron el templo de Jerusalén. Y cuando vamos a Daniel capítulo 3, también vemos que en ese entonces su emperador, que en este caso de Daniel 3 sería Nabucodonosor, la exigencia de honor y de adoración que estos personajes exigían para sí mismos. Entonces miremos todo lo que en la Biblia habla acerca de esta Babilonia, de la crueldad que tenía y cómo era y las cosas que hacían, ¿sí? Entonces, vamos al verso número 7. Dice, el ángel le dice a Juan que le explicará este misterio de esta gran ramera. Dice el verso número 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, dice que, como les explicaba ahorita, que esta mujer dice que gobernaba, parecía como si ella tuviera como la batuta, pero en realidad esto no es así, porque más adelante vamos a ver en el versículo cómo la cosa se voltea y el anticristo una vez más demuestra que no acepta otra adoración sino para sí mismo, y así como se sirve de esta organización de religiosas, de esta gran ramera para sus propósitos. Cuando ya cumple su propósito, vemos que la desecha. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el verso número 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar esto qué quiere decir. ¿Sí? Aquí. Dice, la asociación, vamos a mirar esta bestia. Aquí habla de 7 montañas. Si nosotros vemos el verso número 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Miren lo tan importante que es que nosotros pidamos a Dios sabiduría para poder entender lo que el Señor nos quiere decir y qué tipifican esta bestia y sus 7 cabezas. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes. Y oh sorpresa, la ciudad de Roma está situada sobre 7 montes. ¿Sí? Entonces, incluso que la llaman la ciudad de las 7 colinas. ¿Sí? Y algunos entendidos dicen que la Biblia habla también de los montes para ilustrar a los gobiernos, pero la mayoría de ellos coinciden en que esto se refiere específicamente a la ciudad de Roma, que está situada sobre 7 montes, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ahora que entramos acá, que recordemos lo que estudiamos en el libro de Daniel. O sea, si nosotros queremos entender bien esto que estamos hablando acá,
hemos tenido que haber leído y estudiado el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 7, en donde se describe todo esto que va a pasar, estos 7 reinos, sí, que han pasado a través de la historia y los que hacen falta, y los cuernos, quienes son también. Entonces, miren qué dice: las 7 cabezas son los 7 montes en donde se sienta la mujer. Ya sabemos que la mujer es una organización religiosa. Dice: 7 reinos, 5 han caído. Recordemos cuando estudiábamos el sueño de Nabucodonosor y después el sueño de Daniel, vimos los imperios, allá estudiamos los imperios que han ido cayendo. El primero de ellos fue Egipto, luego vino Asiria. El turno de Babilonia le tocó estando Nabucodonosor. Luego de que se cayó el imperio babilónico, vino el imperio de Media y de Persia. Luego se cayó el imperio de Persia y luego vino el imperio griego. Entonces miren que cuando la Biblia dice 7 imperios, 7 montes, 7 gobiernos, se está hablando de esos gobiernos que Nabucodonosor soñó en la estatua, y posteriormente la visión de Daniel junto al río también tiene que ver con esto. Entonces miremos, son 7 reinos, 5 ya han caído, como dice la palabra, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Dice la escritura: uno es. ¿Cuál es el imperio romano? ¿Por qué el imperio romano? Que la Biblia dice uno es, porque en el momento en que se le da la visión a Juan, ese era el imperio que en ese momento estaba reinando. Recuerden que la clase pasada yo les decía que había que tener en cuenta que este libro del Apocalipsis, en algunos capítulos se hablaba de pasado, presente y futuro, y había que tener, digamos, hacer como la diferencia en eso. Entonces, y este es uno de esos casos. Cuando la Biblia dice uno es, se refiere al imperio romano que en ese momento estaba gobernando cuando a Juan se le dio la visión. El imperio que hace falta es el imperio del anticristo, ¿sí? Entonces, volvamos a leer. Dice en el verso 10: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Ese imperio que no ha venido es precisamente el imperio del anticristo. Y cuando venga, dice la palabra, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar el imperio del anticristo que nos dice la Biblia? Específicamente va a durar los 7 años que hemos venido estudiando. Por eso la Biblia dice que durará breve tiempo, porque solamente son 7 años. Entonces, bueno, uno es que se refiere al imperio mundial de los días de Juan, de Roma, como lo veníamos explicando. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya sabemos que el breve tiempo, ¿cuál es? Que son los 7 años. Dice el verso número 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es también el octavo. Cuando la Biblia dice que es también el octavo dice, él es de entre los 7. Es este mismo gobierno del anticristo, solo que la Biblia dice que es de entre los 7, porque ese gobierno tendrá características de los otros gobiernos que han venido anteriormente: el Egipto, el de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Tendrá características similares a esos gobiernos o a esos imperios que hubieron antes de él, ¿sí? Y recordemos, si prestamos atención a lo que estudiamos en Daniel, cada uno de esos imperios, la crueldad de cada uno de esos imperios con respecto a la humanidad. Recuerden que por eso la visión que tiene Daniel es una visión bastante tremenda y terrible de las bestias que él describe, porque así es como Dios mira a esos imperios, porque ellos lo que quieren es, o en su momento quisieron, como aplastar la humanidad, porque era algo que estaba gestado por el enemigo. Entonces, cuando la Biblia dice que la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7, es porque tiene características de los otros, ¿sí? Y que va a la perdición. Y eso significa que su destino ya está claro. Ya nosotros sabemos cuál es el destino de esta bestia, sabemos cuál es el destino de este imperio del anticristo. Ya nosotros sabemos que el Señor Jesucristo reinará, el Señor Jesucristo saldrá adelante, y ya sabemos qué es lo que le espera a esta bestia, al anticristo y al falso profeta. Seguimos, verso 12 al 15. Dice: 10 reyes por venir, aliados del anticristo, dice la palabra. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando la Biblia dice 10 reyes que aún no han recibido reino, la palabra no es muy específica, pero entendemos que como todavía el reino de ellos es en un futuro, pues tendría sentido que la Biblia no sea específica acerca de esos reinos, porque dice que aún 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Sí? Entonces, en su momento van a estar esos reyes, pero la Biblia no es específica en cuanto a cada uno de esos reinos. Ya con anterioridad, nosotros habíamos hablado, les habíamos explicado que la mayoría de entendidos en el tema coincide en que esta sede del anticristo estará ¿dónde? En Europa. Recuerden que hablamos acerca de de la Unión Europea, que dice que actualmente la Unión Europea tiene alrededor de 20 y tantos países miembros. Dice que este número se reducirá a 10 y de esos 10 saldrá el líder que salga de ellos. Ya habíamos explicado que es el anticristo. Entonces, yo quería hablarles un poquito acerca de esta Unión Europea para que nosotros miremos. Hay algunas personas que piensan que no es así, que no es la Unión Europea, que no, que lo que la mayoría coincide, ellos dicen que no. Pero hay ciertos detalles, ciertos aspectos que hacen ver de que sí serán ellos en la Unión Europea. Y por eso yo quiero hablarles un poquito, es más, y después les voy a mostrar algo que a mí me impactó bastante de la manera como el enemigo sutil y desde ya está como, fue una forma como de marcar territorio de lo que viene. Y ustedes saben que esta comunión europea, ¿en qué momento inicia y dónde se firmó el tratado de estas naciones para empezar a gestar esto de la comunidad europea? Dice que esto comenzó en el año de 1957. 6 naciones europeas se reúnen para formar un solo conglomerado. Y adivinen ustedes en dónde firmaron y dónde se reunieron a hablar para formar este conglomerado. Dice la historia que ellos se reúnen en Roma y firman en Roma en este año 57, 1957, este tratado, donde aquí inicia la presentación de la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Entonces, vemos que en muchos lugares de Europa está esta bandera confederada de Europa, CEE, ¿sí? Y empezó en el año 57 y comenzó a gestarse, y apenas eran 6 miembros. Y en la medida que el tiempo fue pasando, comenzó a añadirse más gente, a añadirse más países. Aquí hay algo que yo les quiero mostrar y es bien interesante. Y aquí voy a pasar a, miren esto. Esta es una moneda, no sé, allá se ve claro y confío en que se ve claro, aunque usted pueda ver que esta es una moneda de 2 euros. Y esta es el reverso de esa moneda de 2 euros. Entonces yo quería mostrársela para que ustedes vean. Qué casualidad. Miren el reverso de esta moneda, donde hay una mujer sentada sobre un toro. Aquí se ve que es como un toro, ¿sí? Porque fácilmente se puede ver. Y está sentada ella sobre este toro. ¿Y qué es un toro? Una bestia. Cuando yo miré esto, yo decía, Dios mío, mira cómo se comenzó a gestar. Incluso aquí dice que esta moneda la acuñaron en el año 2010. Aquí está, aquí abajo se puede apreciar. Entonces miren ustedes cómo el enemigo es bastante sutil. Porque uno dice, ay, pero ahí está la mujer sentada, pero eso es un toro, eso no es una bestia de 7 cabezas. Porque en el momento que estábamos mirando, decíamos así, ay, pero esta mujer está sentada sobre un toro, no es una bestia que tiene 7 cabezas, ¿verdad? Pero mis amados, recuerden que el enemigo es bastante sutil. En todo caso, este toro es una bestia. Y miren que esta mujer está sentada sobre esta bestia. Entonces, ¿es o no es? ¿Tiene que ver o no tiene que ver?
ahí yo dejo la interrogante, porque miren que a pesar de que estos estudios están, muchas son las personas que no creen de la manipulación que el enemigo tiene con el mundo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que la palabra habla de que el enemigo coloca una venda, porque nosotros a veces estamos viendo las cosas y tenemos como una venda colocada y no vemos las cosas como son y pasamos por alto, como por ejemplo esto. Entonces, miren qué casualidad que está acuñada esta mujer en esta bestia, porque este toro es una bestia. Qué casualidad que es así como en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis está esta mujer, esta gran ramera, sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas. Entonces, pues aquí yo dejo esta imagen y la incógnita, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, muy a pesar que podamos estar estudiando, tiene un criterio propio y está en su derecho de creer o no creer, pero yo quise mostrarles esto para que vieran cómo es el enemigo de sutil y desde hace muchos años, dice que desde el año 57, cuando esto comenzó a gestarse, miren que desde ese tiempo, miren cómo todas las cosas han venido preparándose para que en su momento el anticristo haga su aparición al mundo. Amén. Entonces sigamos, verso número 16. Aquí está el juzgamiento de esta gran ramera. Dice así: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la gran ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Sí, como hablábamos al principio. El enemigo se sirve de esta sociedad religiosa, ¿sí? Cuando hablábamos y les explicábamos que al principio este conglomerado va a ser, ¿sí? Él se aprovechará de esto y se aliará, hará como una alianza con ella y se servirá de ella, pero llega un momento, dice la misma escritura, que esta sociedad ecuménica de religiones se dará cuenta quién es realmente el anticristo y pretenderá darle como la espalda, pero ya será como llaman, por llamarlo así, demasiado tarde. Ya él cumple su propósito, que es de reunir a todo ese personal bajo la estandarte de un solo Dios, y todos siguieron en pos de la bestia y ya no habrá nada que hacer. Y cuando ya él se sirve de esto, dice la palabra que la deja desolada y desnuda. Dice además que devora sus carnes y dice que que se quemará con fuego. Entonces, cuando ya el poder del anticristo se consolide, pues obviamente no querrá compartir el favoritismo con nadie, ¿sí? Entonces querrá gobernar él solo, y ahí es cuando él como que desecha a esta sociedad, desecha a esta ramera, porque ya no necesita más de la ayuda de la Babilonia religiosa, porque ya cumplió su cometido, ya está establecido, ya está sentado en ese trono, haciéndose pasar por el Mesías, luego ya tiene el control de todo y no necesitará más a esta mujer o a este conglomerado religioso. Entonces, esto es lo que pasará, dice el verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mire cómo dice que Dios ha puesto en sus corazones. Desde el principio, Dios ha dirigido el juicio en contra de Babilonia, de este conglomerado religioso, ¿sí? Y lo usa. Y el Señor tiene su propósito. Entonces, Dios ha sido permisivo con todo esto que va a suceder, porque al final Dios tiene un propósito. Dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Este apoyo político que de estos 10 reyes, porque recordemos que esos 10 cuernos, ¿qué significan? Los 10 reyes que se van a levantar de esa unión, ¿sí? Entonces miren que, y le van a dar su apoyo al anticristo. Entonces esto es permitido por Dios. Entonces Dios le da al mundo exactamente lo que el mundo pide. Porque hablan de paz y vamos a unir las religiones porque eso trae paz y el anticristo trae paz y no sé qué y y Dios les permite eso. Dios le da al mundo lo que exactamente quiere, la supuesta religión unificada y la supuesta paz a través del anticristo. Y todo esto tiene un propósito, y miren lo que dice el verso 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes
de la tierra. Entonces, esta gran ciudad en la época de Juan era la ciudad de Roma. Recordemos que ahí era donde a él se le dio la visión. ¿Sí? Roma era el centro político, económico, religioso del mundo en los días de Juan. ¿Sí? Y ella personificaba perfectamente a Babilonia. ¿Sí? Este mundo de rebelión en contra del Señor. Eso era en los días de Juan. Y hoy en día la idolatría es igual de fuerte hoy en día como lo era en su momento. ¿Sí? Y aparte de Roma, se pueden mencionar otro par de ciudades que han tenido el control del mundo, por llamarlo así, y ya nosotros sabemos cuáles son, pero sin ninguna duda todas las cosas que nosotros hemos visto, lo que hemos aprendido de hoy, nosotros vemos que definitivamente el reino del anticristo estará en Europa y de allí se levantará. Y en esto que hemos estudiado, pues podemos ver con más claridad esto, a pesar de que algunos todavía sean escépticos. Por eso la Biblia siempre el Señor exhorta y dice, el que tiene oído que entiende, el que tiene sabiduría es el que va a entender. Entonces, por eso tenemos que pedirle a Dios en oración que nos dé sabiduría para poder entender y que sea el mismo Espíritu de Dios el que nos muestre y nos diga si esto que nosotros estamos estudiando es la realidad. Entonces, eso es una tarea de cada quien en el interior, en sus oraciones, para que Dios les revele la verdad de lo que estamos estudiando. Entonces, vemos que al final, en el versículo 18, esta mujer aparece como una gran ciudad, desde donde se dirigirá y estará como el control de mando de todo lo que viene cuando el anticristo baje. Entonces, pues, mis amados, este es lo que aprendimos en la tarde de hoy. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de la parte económica de esta gran ciudad. La Gran Babilonia se llama el próximo capítulo, capítulo 18, en donde vamos a ver la parte económica. Amén. Entonces, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna duda, ahí están los canales donde pueden escribirnos, ponerse en contacto con nosotros y así poder aprender un poquito más. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.